Estimados alumnos de Química General, mi nombre es Estefanía Savoy, soy docente de la materia y ahora vamos a comenzar a explicar la primera parte de la teórica de la guía 8. Esta guía se refiere a reacciones químicas. En primer momento vamos a definir qué es una reacción química. Es el proceso de una transformación química, o sea, la conversión de una o más sustancias, a las cuales llamamos reactivos o reactantes, en otras sustancias, a las cuales llamamos productos. Los reactivos son las sustancias que reaccionan o el material de partida, y los productos son las sustancias que se han obtenido. En una reacción química, las sustancias chocan, se rompen enlaces y se forman enlaces diferentes entre los átomos. En cuanto a la simbología de las reacciones químicas, vamos a decir que estas reacciones se pueden simbolizar en la forma de una ecuación química. Las ecuaciones químicas informan quiénes reaccionan, qué productos se obtienen, en qué proporción se encuentra cada uno de ellos, tanto los reactivos como los productos, y el estado de agregación, o sea, si son sólidos, líquidos, gaseosos o están en estado acuosos, de cada uno de ellos, ya sea de los reactivos como de los productos. En forma genérica, la ecuación de una reacción química presenta los reactivos a la izquierda, entre paréntesis se colocan los estados de agregación de esos reactivos, luego colocamos una flecha, esta flecha indica la dirección en la cual se está llevando a cabo la reacción química, en la cual está ocurriendo el proceso, y indica la transformación de estos reactivos en productos que los colocamos a la derecha con sus respectivos estados de agregación. Abajo coloqué una ecuación o ecuación química de una reacción simbólica en donde tenemos reactivos A mayúscula y B mayúscula y como productos C mayúscula y D mayúscula. Acompañando a tanto los reactivos como los productos vemos letras en minúscula. A estas letras minúsculas, que son A minúscula y B minúscula para reactivos y C minúscula y D minúscula para productos, los llamamos coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes estequiométricos representan la mínima relación de moléculas o unidad de fórmula o moles de sustancia entre los reactivos y los productos. Entonces, A pequeña representa la cantidad de sustancia del reactivo A, ya sea que sea la cantidad de moléculas, si se trata de una sustancia molecular, o la cantidad de unidades de fórmula, si se trata de un compuesto iónico, o la cantidad de moles de esta sustancia, ya sea que se trate de una molécula o de una unidad fórmula. B minúscula va a representar la cantidad de sustancia del reactivo B. Entonces, puede significar tanto la cantidad de moléculas o unidades de fórmula como la cantidad de moles de esa sustancia. Luego, C pequeña va a representar la cantidad de sustancia del producto C, ya sea la cantidad de moléculas o unidades de fórmulas que se hayan formado, si es un compuesto iónico, o la cantidad de moles de sustancia. Y también para el producto D minúscula significa la cantidad de sustancia que se ha formado, ya sea cantidad de moléculas o cantidad de unidades de fórmula o cantidad de moles de esta sustancia. Una cuestión importante es que en las reacciones químicas nunca se coloca un signo menos, o sea, no hay restas. A la izquierda se colocan los reactivos, si hay 2 o 3 se van sumando, y a la derecha se colocan los productos también, si hay 2 o 3 se van sumando. Pero nunca van a ver en una reacción química un signo menos. De hecho, hay algunas reacciones químicas que, por ejemplo, no las vamos a ver en este curso, pero que cuando suceden
liberan calor al ambiente, se llaman reacciones exotérmicas, y se coloca una Q de calor o un símbolo como un cerito tachado a la derecha en el sector de productos sumando, como que expulsa al ambiente como producto también el calor, así como los productos. Ahora vamos a explicar este concepto al que llamamos ley de conservación de la masa. En las reacciones químicas, la masa no se crea ni se destruye, se conserva, salvo en las reacciones nucleares, pero en este curso no vamos a ver reacciones nucleares. Esto quiere decir que los átomos no se crean ni se destruyen, se rompen enlaces y se forman otros nuevos. Hay una transformación y no cambia la masa total. Por lo tanto, la cantidad de cada tipo de átomo presente en reactivos es igual a la cantidad de cada tipo de átomo presente en los productos. Esto es muy importante porque cuando queremos hacer un cálculo acerca de, por ejemplo, la cantidad de un determinado producto que queremos obtener cuando colocamos una determinada cantidad de reactivo, necesitamos que las ecuaciones estén balanceadas. Esto quiere decir que la cantidad de un determinado átomo, por ejemplo el carbono, que está en reactivos, sea igual a la cantidad que está en productos. Para balancear una ecuación química hay distintos métodos. El más sencillo o el más utilizado es el método al tanteo. Para explicarlo vamos a plantear una ecuación sencilla, que es la ecuación de la combustión completa del gas metano. Este gas es el que sale por las hornallas, el gas natural, que combinado con el oxígeno del ambiente se transforma en dióxido de carbono y agua. Tanto los reactivos como los productos se encuentran en estado gaseoso, como lo indica entre paréntesis cada una de las sustancias. El metano es gaseoso a temperatura ambiente, el oxígeno también, y el dióxido de carbono también es gaseoso, y el agua va a estar en estado gaseoso porque esta temperatura libera calor. Entonces, a la temperatura a la cual transcurre, el agua va a estar gaseosa. Para balancear por este método al tanteo, al principio, cuando todavía no estamos muy duchos para balancear ecuaciones químicas, es útil armar una tablita en donde colocamos los elementos que están presentes tanto en reactivos como en productos. Y vamos a ir contando cuántas veces aparece cada uno de estos elementos, tanto del lado de reactivos como de productos. Aquí tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esos son los únicos elementos involucrados. Entonces, si miramos en la parte de reactivos, vemos que el carbono tenemos un solo átomo, que está en el metano. Y en productos también tenemos un solo átomo de carbono, que está presente en el dióxido de carbono. Mientras que cuando miramos el hidrógeno, vemos que en la parte de reactivos, el metano aporta 4 átomos de hidrógeno, mientras que en producto solamente vemos 2 átomos de hidrógeno que están en el agua. Por lo tanto, esta sustancia, este elemento, no está balanceado. Por otro lado, el oxígeno en reactivos presenta 2 átomos, mientras que en producto vemos que hay 3 átomos de oxígeno. Hay 2 aportados por el dióxido de carbono y 1 en el agua. Como la masa se conserva, no puede ser que durante una reacción química desaparezcan 2 átomos de hidrógeno y se cree o aparezca un átomo de oxígeno. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es balancear esta ecuación. Y para balancearla, vamos a hacer uso de los coeficientes estequiométricos que acompañan a cada una de las sustancias, que los definimos en la diapositiva anterior. Modificando estos coeficientes estequiométricos, vamos a lograr balancear la ecuación química, de manera tal que la cantidad de átomos
de cada elemento presente en reactivos sea igual a la cantidad de átomos de cada elemento presente en productos. Ahora vamos a balancear esta ecuación química. Para ello tenemos que ver la cantidad de átomos de cada elemento que hay tanto en reactivos como en productos y los tenemos que igualar. La reacción tal como está planteada tiene coeficientes estequiométricos igual a 1. Cuando los coeficientes estequiométricos son 1 o valen 1, no se escriben. No se coloca un metano, sino que se deja sin nada. Y eso significa que tenemos una molécula de metano, por ejemplo, más una molécula de oxígeno, me permiten obtener una molécula de dióxido de carbono más una molécula de agua. O podemos plantearlo todo en moles. Un mol de metano, del gas metano, más un mol de el gas oxígeno permite obtener un mol de dióxido de carbono más un mol de agua. Pero esto no es correcto, porque no está balanceada la ecuación. Porque como vimos antes, el carbono sí aparece una vez del lado de reactivos y una vez del lado de productos. Pero si vemos el hidrógeno, vemos que en el metano tenemos 4 hidrógenos, mientras que en productos, en el oxígeno, en el agua, aparecen 2 hidrógenos nada más. Por lo tanto, tenemos que balancearlo. Conviene en este caso comenzar a balancear por el hidrógeno porque es un elemento que aparece solamente en una sustancia del lado de reactivos y en una sustancia del lado de productos. El oxígeno, en cambio, en el lado de productos aparece en varias sustancias. Entonces, si miramos el hidrógeno del lado de reactivos, tenemos 4 en el metano y del lado del producto tenemos 2 en el agua. Pero tendrían que ser 4. Por lo tanto, si colocamos un 2 delante del agua, del lado de productos, entonces vamos a tener 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno del lado de productos. Entonces ya queda balanceada la cantidad de átomos de hidrógeno. Y ahora sí, vamos a ver la cantidad de átomos de oxígeno para balancearlos. Si miramos del lado de reactivos, tenemos 2 átomos de oxígeno. Mientras que del lado de producto tenemos 2 átomos de oxígeno que son aportados por el dióxido de carbono y 2 átomos de oxígeno aportados por el agua, porque dijimos que el coeficiente estequiométrico del agua ahora era 2, porque pusimos un 2 para balancear la cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, tenemos 2 átomos de oxígeno en reactivos y 4 átomos de oxígeno en producto. Por lo tanto, para balancearlo, vamos a colocar un 2 como coeficiente estequiométrico del oxígeno en reactivos. De esta forma, logramos que la cantidad de átomos de oxígeno sea 4 en reactivos, 2 por 2, 4, y en productos también tenemos 2 oxígenos aportados por el dióxido de carbono y 2 oxígenos aportados por el agua. Entonces, la cantidad de cada átomo de los reactivos es igual a la cantidad de cada átomo de los productos. Y la ecuación queda escrita como está arriba de la tabla. Y esa ecuación química se lee de la siguiente manera. Un mol de metano gaseoso reacciona con 2 moles de oxígeno gaseoso para formar un mol de dióxido de carbono gaseoso y 2 moles de agua gaseosa. O sea que esos coeficientes estequiométricos los podemos convertir en cantidad de moles. Pero también podemos leer la misma ecuación química considerando moléculas, porque también me da esa información. Podemos decir que una molécula de gas metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno gaseoso para formar
una molécula de dióxido de carbono gaseoso y 2 moléculas de agua gaseosa. O sea que tanto utilizar los coeficientes estequiométricos para ver la relación entre la cantidad de reactivos y productos en cantidades de moléculas como cantidad de moles es válido. Una cuestión importante es que cuando estamos modificando los coeficientes estequiométricos para balancear, no vamos a modificar la atomicidad de las sustancias. Solamente cambiamos los coeficientes. Por ejemplo, el oxígeno, que tiene una atomicidad igual a 2, esto quiere decir que tiene 2 átomos de oxígeno para formar una molécula del gas oxígeno. Entonces, cuando coloco el 2 adelante, yo no cambio la molécula ya formada, lo único que estoy cambiando es la cantidad de esta sustancia para esta reacción química. La atomicidad depende de cómo está formada la molécula o la unidad fórmula, por eso es que no cambia. Cuando nosotros balanceamos, lo único que hacemos es fijarnos la cantidad de cada uno de los átomos en reactivo y en producto y colocar los coeficientes estequiométricos de manera tal de igualar la cantidad de cada átomo en reactivos y productos. Las ecuaciones químicas balanceadas nos dan información cuantitativa acerca de la reacción. En la figura se muestra la interpretación de la estequiometría desde una perspectiva molecular. Fíjense que acá una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno y se producen, o sea, se forman como productos, una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Fíjense que los dibujos de las moléculas que participan hacen más evidente la conservación de los átomos en la reacción. Fíjense que tenemos los rojos que son oxígenos, los grises que son hidrógenos y el negro que es carbono. Hay un carbono negro en el metano y un carbono negro en el dióxido de carbono. Hay 4 hidrógenos en el metano y hay 4 hidrógenos en las 2 moléculas de agua de productos. Por otro lado, hay 4 átomos de oxígeno en las 2 moléculas de oxígeno de reactivos y después tenemos, que son los rojos, 4 átomos de oxígeno en productos, 2 en el dióxido de carbono y 2 en las 2 moléculas de agua. Hay que tener en cuenta que los números relativos de las moléculas son iguales a los números de moles y con esta información podemos obtener factores de conversión que relacionen las cantidades de productos y reactivos en una reacción química. Abajo de la figura podemos ver un par de tablas en donde indicamos las cantidades relativas. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para formar como productos un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Arriba lo habíamos visto como moléculas y acá abajo lo vemos como moles. Los números relativos son los mismos. En la siguiente línea vemos la relación en masas. 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno para dar lugar como producto 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. Recuerden que para pasar de moles a gramos usamos la masa molar. Entonces, para el metano tenemos solamente un mol de metano, en cambio para el oxígeno tenemos 2 moles. Por lo tanto, cada mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos, por lo tanto 2 moles son 64 gramos. Para el dióxido de carbono es un producto, tenemos 44 gramos, que es la masa molar del dióxido de carbono, y para el agua recuerden que cada mol de agua tiene una masa de 18 gramos, por lo tanto 2 moles son 36 gramos. Ahora vamos a intentar balancear la misma ecuación pero por el método algebraico. Este método consiste en armar ecuaciones para balancear
la ecuación química utilizando siempre los coeficientes estequiométricos. Lo que vamos a hacer es colocar al lado de cada reactivo, de cada producto, el coeficiente estequiométrico simbolizado por una letra. A pequeña para el metano, B pequeña para el oxígeno, C pequeña para el dióxido de carbono y D pequeña para el agua. Y después vamos a escribir ecuaciones. Una ecuación para cada uno de los átomos. Tenemos para el carbono, vemos que el carbono aparece en el metano, en la zona de reactivos, y en el dióxido de carbono en productos. Entonces vamos a decir que A es igual a C. Para el hidrógeno aparece también en el metano, en reactivo, y aparece en el agua. Entonces ahora 4A, porque tenemos 4 hidrógenos en el metano, es igual a 2D, tenemos 2 hidrógenos en el agua. Y por último, para el oxígeno, tenemos que 2B, porque tenemos 2 átomos de oxígeno en la molécula de oxígeno en reactivos, es igual a 2C aportados por el dióxido de carbono más D aportados por el agua. Fíjense que lo que estamos armando es un sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones tenemos 4 incógnitas, que son los coeficientes estequiométricos, A, B, C y D. Para resolver un sistema de ecuaciones con 4 incógnitas necesitaríamos 4 ecuaciones. Como acá no tenemos 4 ecuaciones y tenemos 3, lo que vamos a hacer es proponer un valor inicial y ver si esto cumple. En este caso voy a proponer que A, el coeficiente estequiométrico del metano, es igual a 1. Entonces, si reemplazo en la primera ecuación, A es igual a C, por lo tanto C es igual a 1. Con este resultado voy a reemplazar en la ecuación del hidrógeno. 4A es igual a 2D. Entonces 4 por 1 es igual a 2D. Despejo la D, obtengo que D es igual a 2. Voy a la tercera ecuación. 2B es igual a 2C más D. Reemplazo. 2B es igual a 2 por 1 más 2. Entonces B también es 2. Entonces, ahora vamos a escribirlo en la ecuación. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para formar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Ahora vamos a hablar acerca de los cálculos estequiométricos. ¿Qué son los cálculos estequiométricos? Son aquellos que nos permiten calcular la cantidad de productos que es posible obtener a partir de una determinada cantidad de reactivos. También permiten calcular cuánto se consumirá de cada reactivo. O sea que para poder hacer estos cálculos, sí o sí, tenemos que trabajar con la ecuación química balanceada. Si ustedes no balancean la ecuación previamente, van a estar trabajando con coeficientes estequiométricos incorrectos y por lo tanto no van a llegar a un resultado favorable. Un concepto muy importante que vamos a ver ahora es el del reactivo limitante. Es aquel reactivo suministrado en menor cantidad teniendo en cuenta la relación estequiométrica que brinda la ecuación balanceada. Es el reactivo que se consume totalmente en una reacción. El mismo limita la cantidad de producto formado. A todos los demás reactivos se los denomina reactivos en exceso. Es muy importante cuando nosotros queremos saber, a partir de una determinada cantidad de reactivos, cuánto producto podemos obtener, además de balancear la ecuación, identificar quién es el reactivo limitante. Porque con este reactivo es que vamos a poder realizar todos los cálculos. Este reactivo es el que va a poner un stop a la reacción, porque al terminarse no va a permitir que siga ocurriendo. Por lo tanto, no podré obtener más producto. Para entender el concepto de reactivo limitante, vamos a dar un ejemplo que es poco químico, pero es bastante práctico y simple. Vamos a presentar la ecuación para la obtención de un sándwich, en este caso de jamón. Los reactivos son el pan y el jamón, y el producto es el sándwich. Para obtener un sándwich, tenemos que combinar 2 panes y una feta de jamón. Fíjense en el primer ejemplo, si coloco 20 panes y 10 fetas de jamón, voy a poder obtener 10 sándwiches.
porque lo único que hice fue multiplicar por 10 la misma relación que tengo en la ecuación. En la ecuación yo tenía que con 2 panes y una feta de jamón podía obtener un sándwich. Si yo tengo 20 panes y 10 fetas de jamón, podré obtener 10 sándwiches. Ahora, fijémonos el siguiente ejemplo. Si yo tengo 10 panes y 10 fetas de jamón, ¿cuántos sándwiches voy a poder obtener? Pensemos en las relaciones estequiométricas. Si tengo 2 panes, según la ecuación, podré obtener un sándwich. Entonces, con 10 panes podría obtener 5 sándwiches. Ahora miremos a la cantidad de fetas de jamón. La estequiometría me dice que si tengo una feta de jamón, podré obtener un sándwich. Por lo tanto, si tengo 10 fetas de jamón, podré obtener 10 sándwiches. Fíjense que esto no es correcto, porque los panes me dicen que podemos obtener 5 sándwiches. ¿Por qué? Porque se van a terminar los panes y me van a sobrar fetas de jamón. Por lo tanto, los panes, en este ejemplo, van a ser el reactivo limitante. Cuando se termina este reactivo limitante, que en este caso los panes, la reacción no progresa y el jamón va a estar en exceso. En este caso, me van a sobrar 5 fetas de jamón. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si yo tengo 20 panes y 5 fetas de jamón, ¿cuántos sándwiches puedo obtener? Si vemos, una feta de jamón me permite obtener un sándwich. Y 5 fetas de jamón, entonces me permiten obtener 5 sándwiches. Si miramos los panes, la relación estequiométrica entre reactivos y producto me dice que 2 panes me permiten obtener un sándwich. Por lo tanto, 20 panes me permitirían obtener 10 sándwiches. Esto es incorrecto, porque a mí me dice la regla de 3 anterior que 5 fetas de jamón me permite obtener 5 sándwiches. Por lo tanto, el reactivo limitante va a ser el jamón y el pan va a estar en exceso. Otra vez, cuando el reactivo limitante se termina, la reacción no progresa. No puedo armar más sándwiches porque ya no voy a tener más fetas de jamón. Por lo tanto, solo podré armar 5 sándwiches. Fíjense que en ambos casos, en ambos ejemplos, solo puedo obtener 5 sándwiches, pero en el primer caso el reactivo limitante es el pan, mientras que el jamón está en exceso, y en el segundo caso el reactivo limitante es el jamón, mientras que el pan está en exceso. Ahora vamos a hacer un ejemplo, pero con la misma reacción que estábamos trabajando. Por ejemplo, por la hornalla de la cocina sale gas metano y se produce esta reacción de combustión. Si tenemos disponibles 8 gramos de metano y 64 gramos de oxígeno, ¿quién es el reactivo limitante? ¿Cuánta agua se generará? Entonces, observando esta situación, nosotros ya habíamos balanceado la ecuación, por lo tanto, ya parto de la ecuación balanceada. Ustedes en los ejercicios recuerden primero balancearla antes de comenzar a hacer los cálculos. Entonces, para saber cuál es el reactivo limitante, nosotros necesitamos saber las cantidades que tenemos de cada uno de los reactivos en moles, para poder compararlo con las cantidades estequiométricas para que ocurra la reacción. Cuando hablamos de cantidades estequiométricas, me refiero a que para que reaccione un mol de metano, necesito 2 moles de oxígeno como mínimo. Entonces, en función de las cantidades que nos dan en el enunciado, vamos a ver cuántos moles de metano y cuántos de oxígeno tenemos. Siempre que queremos pasar de gramos a moles, tenemos que pensar en la masa molar. La masa molar del metano, que ya la han calculado varias veces, es 16 gramos por mol. Por lo tanto, podemos despejar la cantidad de moles. O hacemos simplemente una regla de 3. Yo en este caso, como la masa molar es gramos mol, o sea, masa sobre moles, entonces despejé los moles pasándolos a multiplicar y me queda masa sobre masa molar, entonces obtengo los moles de metano. Hago la cuenta y tengo 0,5 moles de metano. También pueden hacer la regla de 3.
16 gramos de metano, 1 mol. 8 gramos de metano, X. Y van a obtener el mismo valor, 0,5 moles de metano. De la misma manera, utilizando la masa molar del oxígeno, obtengo que 64 gramos de oxígeno representan 2 moles de esta sustancia, o sea, del oxígeno. Bueno, entonces, sabiendo que nosotros tenemos 0,5 moles de metano y 2 moles de oxígeno, ahora teniendo en cuenta las cantidades estequiométricas, que son 1 mol de metano y 2 moles de oxígeno, vamos a averiguar quién es el reactivo limitante. Para esto tenemos que pensar, yo tengo 0,5 moles de metano. Entonces, ¿cuántos moles de oxígeno necesito para que reaccione todo el metano? Y calculo con una regla de 3 simple. 1 mol de metano, 2 moles de oxígeno. Ahí estoy usando la relación estequiométrica de la ecuación química balanceada. Entonces, 0,5 moles de metano, X. Entonces necesito, para que se consuman todos los moles de metano, 0,5 moles, 1 mol de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, para que se consuma todo el metano, necesito solo 1 mol de oxígeno y yo tengo 2 moles de oxígeno, por lo tanto me va a sobrar oxígeno. Oxígeno es el reactivo en exceso y el metano será el reactivo limitante. Otra forma de verlo es teniendo en cuenta las cantidades estequiométricas, 1 mol de metano y 2 moles de oxígeno, pero hacemos otra pregunta. Si tengo 2 moles de oxígeno, entonces, ¿cuántos moles de metano necesito para que reaccione todo el oxígeno? Y calculo con una regla de 3 simple. En este caso es muy sencilla, justo coincide. Para que reaccionen los 2 moles de oxígeno, necesito 1 mol de metano. Pero yo tengo solo 0,5 moles de metano. Por lo tanto, me va a sobrar oxígeno, entonces el oxígeno es el reactivo en exceso y el metano será el reactivo limitante. Obtenemos la misma respuesta, pero lo estamos mirando desde el punto de vista del otro reactivo. Ustedes lo pueden encarar de cualquiera de las dos formas, la que les resulte más sencilla. Ahora que ya conocemos quién es el reactivo limitante, el metano, entonces vamos a responder la segunda pregunta del enunciado. Me preguntaba cuánta agua se va a generar. Entonces, para calcular la cantidad de agua formada, que es un producto, voy a trabajar siempre con la cantidad de moles del reactivo limitante. Nosotros sabemos por estequiometría que 1 mol de metano me permite obtener 2 moles de agua. Ahora estoy relacionando el metano, que es el reactivo limitante, con el producto, que es el agua y es lo que me están consultando. Entonces, si 1 mol de metano me permite obtener 2 moles de agua en cantidades estequiométricas, si yo tengo 0,5 moles de metano, entonces, ¿cuánto agua voy a poder obtener? X, hago la cuenta, 0,5 por 2 dividido 1 y obtengo 1 mol de agua. Por lo tanto, podría obtener 1 mol de agua, o sea, 18 gramos, porque sabemos que la masa molar del agua es 18 gramos por mol, cuando reaccionan 0,5 moles de metano con 1 mol de oxígeno. Esta guía tiene varios conceptos, que ahora yo se los voy diciendo uno atrás del otro, pero después, haciendo ejercicios, viendo los videos prácticos, van a poder ir fijando cada uno de ellos. De todas formas, quizás es bueno que antes de hacer un ejercicio práctico vean exclusivamente el pedacito de este video en donde se define cada uno de los conceptos que van a utilizar en los ejercicios. Bueno, dicho esto, vamos a dar otro concepto que es el rendimiento de una reacción. Vamos a decir que no todas las reacciones tienen un rendimiento del 100%. Los cálculos estequiométricos de la cantidad de producto formada en una reacción se basan en un punto de vista ideal. Esto es así porque no todos los reactivos reaccionan exactamente como describe la ecuación química. Esto quiere decir que colocando los reactivos en cantidades estequiométricas, no siempre se obtienen cantidades estequiométricas de los productos. Esto se debe a distintas causas. Por ejemplo, la pérdida de material en el recipiente, tanto del reactivo como del producto, parte del reactivo que no reacciona,
parte del reactivo es consumido en una reacción de competencia, o sea, una reacción que ocurre al mismo tiempo que la de interés y consume alguno de los reactivos, pero no genera el producto de interés. Puede ser que la reacción no se haya completado al momento de hacer la medición, porque es una reacción muy lenta, entonces no consumió todo el producto. Algunas reacciones incluso nunca se completan. A estas se las llama reacciones de equilibrio y serán objeto de nuestro estudio un poquito más en la siguiente guía. Estas reacciones de equilibrio se detienen cuando se consumió una determinada cantidad de reactivo. Y a partir de ahí están en equilibrios y no se genera más producto. Por lo tanto, todas estas causas son las que van a afectar al rendimiento de la reacción y por eso decimos que el rendimiento real de una reacción en general no es del 100%. Entonces, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento porcentual se calcula como la cantidad de producto obtenida real sobre la cantidad de producto esperada o teórica. Cuando hablamos de cantidad de producto esperada o teórica de una reacción, nos referimos a la máxima cantidad en masa de producto que se obtiene cuando reacciona todo el reactivo limitante. Mientras que la cantidad de producto es real o obtenida es una fracción de la cantidad teórica realmente obtenida. ¿Sí? Entonces, fíjense que se la multiplica por 100% para que esto sea un número en porcentaje. Cuando hablamos de cantidad de producto realmente obtenida, nos referimos a la cantidad que se obtiene en una reacción. Por ejemplo, peso, la cantidad de ese producto. Eso es lo realmente obtenido. Mientras que la cantidad de producto esperada es la cantidad que hubiese obtenido de producto de interés, el que me interesa a mí, si el rendimiento de la reacción fuera el 100%, o sea, teniendo en cuenta las cantidades estequiométricas o las relaciones estequiométricas. Teniendo en cuenta esta definición, vemos que podemos calcular el rendimiento de distintas formas. Podemos expresarlo como masa real en gramos sobre masa teórica en gramos por 100, pero como existe una relación entre la masa y los moles, hay una proporción que está dada por la masa molar, o sea, la masa de una sustancia en gramos es igual al número de moles, o la cantidad de moles, por la masa molar de esa sustancia. Entonces, si lo reemplazamos, tenemos a la masa real y a la masa teórica por moles reales por masa molar sobre moles teóricos por masa molar por 100, vemos que la masa molar se va a simplificar porque se trata de la misma sustancia y otra forma de calcular el rendimiento es moles reales sobre moles teóricos por el 100%. O sea que ya sea en masa como en moles, pueden calcular el rendimiento. Para fijar este concepto vamos a ver un ejemplo. Vamos a continuar con la misma reacción con la que venimos trabajando. Entonces, si el enunciado nos dice, si al pesar la masa de agua se obtuvo 15 gramos, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Recordemos que la reacción tiene que estar balanceada y además siempre vamos a trabajar con el reactivo limitante. Entonces, ya habíamos calculado que teníamos 0,5 moles de metano y 2 moles de oxígeno. Sabíamos que el reactivo limitante era el metano y tenemos la ecuación balanceada. Por lo tanto, antes calculamos directamente la cantidad de agua formada. Dijimos que un mol de metano me permite obtener 2 moles de agua en cantidades estequiométricas. Si yo tengo 0,5 moles de metano, entonces podré obtener 1 mol de agua. Entonces, al reaccionar estos 0,5 moles de metano con 1 mol de oxígeno, y obtengo 1 mol de agua, o sea 18 gramos de agua. Esta es la masa teórica. Estos 18 gramos de agua o 1 mol de agua es la masa de agua que podríamos obtener con un rendimiento del 100% de la reacción. O sea que esto es en forma teórica. Tenemos de dato
en el enunciado que en realidad se obtuvieron 15 gramos de agua. Por lo tanto, podemos hacer un cálculo del rendimiento. El rendimiento porcentual lo podemos calcular en moles o en masa. Como aquí tenemos el dato en masa, directamente lo calculamos así. Entonces, la masa real en gramos sobre la masa teórica por 100%. 15 gramos es lo que se midió, lo que se pesó cuando terminó la reacción. Tenemos 15 gramos. Y la masa teórica, si el rendimiento hubiese sido el 100%, si no se hubiese perdido nada, entonces hubiese sido 18 gramos. Por lo tanto, haciendo la cuenta, obtenemos que el rendimiento de esta reacción fue 83,3%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay otra forma en la cual nos pueden pedir trabajar con el rendimiento. Vamos a dar un ejemplo. Sabiendo que el rendimiento de la reacción de combustión es del 70%, ¿cuánta agua se obtuvo? Entonces, aquí no nos están diciendo que se obtuvo una determinada cantidad de producto, sino que nos están diciendo directamente el rendimiento. Y nos preguntan, con este rendimiento, cuánta masa de ese producto obtuvimos. Entonces, nosotros sabíamos que con un rendimiento del 100%, o sea, la masa teórica de agua, podíamos obtener un mol de agua. Si el rendimiento es menor, entonces del 70%, ¿cuánta agua vamos a poder obtener? Entonces hacemos una regla de 3. Podemos obtener 0,7 moles de agua. Esto es lógico, porque vamos a obtener menos agua, porque hay partes que no la vamos a poder obtener como producto. Se va a perder durante el proceso. O también podemos hacer el cálculo en lugar de moles en masa. El 100% me permitía obtener 18 gramos de agua. El 70% me permite obtener 12,6 gramos de agua. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Ahora vamos a presentar otro concepto, que es el de pureza de reactivos. La pureza es el porcentaje de reactivo que se tiene en una muestra. Muchas muestras a veces están formadas por el reactivo, que es la sustancia que reacciona en una determinada ecuación química, más las impurezas, que pueden ser metales pesados, otras sustancias inertes. Lo que es importante es que estas impurezas no participan en la reacción que nos interesa, pero forman parte de esa muestra que estoy pesando. Hay muchos reactivos que no pueden obtenerse en forma pura o es muy costoso, por lo que se trabaja con reactivos impuros. Por lo tanto, un porcentaje de la muestra no está formado por el reactivo de interés, el que participa en la reacción. Por ejemplo, algún reactivo, como el cloruro de sodio, la sal de mesa, podría estar contaminado con alguna otra sal, por ejemplo, con una sal de sodio, o con algún elemento inerte. Si nosotros tenemos una reacción en donde participa el cloruro de sodio como reactivo, parte de la muestra tiene cloruro de potasio, que no va a ser el reactivo, entonces esa parte que está formado por impurezas, que es alguna otra sal, otra sustancia, algún elemento inerte o algún metal pesado o cualquier tipo de impureza que no reacciona y no participa, la tenemos que tener en cuenta porque si nosotros queremos obtener una determinada cantidad de un producto, tenemos que colocar la cantidad de reactivo necesario. Y si este reactivo es impuro, entonces vamos a tener que colocar más cantidad. Pureza se define como la masa de reactivo, que es lo que realmente reacciona, sobre la masa de la muestra, que es el reactivo impuro, reactivo más impurezas, por 100. La pureza es un concepto que es porcentual, se expresa en porcentajes. Para entender el concepto de pureza, vamos a dar el siguiente ejemplo. Si tengo una muestra de 158,5 gramos de cloruro de sodio impuro, de 80% de pureza, ¿qué cantidad de reactivo puro tengo? Entonces, vamos a entender primero qué significa 80% de pureza. 80% de pureza quiere decir que cada 100 gramos de muestra encuentro solo 80 gramos de reactivo puro. Entonces, podemos conocer la cantidad de reactivo
que realmente tenemos en esa muestra, que es lo que va a reaccionar en una reacción donde el cloruro de sodio sea reactivo, usando una regla de 3. Si tengo 100 gramos de muestra, sé que tengo 80 gramos de reactivo, pero yo tengo 158,5 gramos de muestra. Por lo tanto, tendré 126,8 gramos de reactivo puro de cloruro de sodio. Tenemos esa cantidad de cloruro de sodio puro y el resto son impurezas. Si uno hace la diferencia entre 158,5, que es la muestra, y le resta la cantidad de reactivo puro, 126,8, tenemos 31,7 gramos de impurezas. Recuerden que la masa de la muestra es la suma de la masa de reactivo más la masa de las impurezas. En el caso de que tengo una muestra impura, ¿no? Puede ser que tenga un reactivo puro. Aquí les presentamos otro ejemplo del concepto de pureza, continuando con el ejemplo, con la misma ecuación química que vimos durante toda la diapositiva. Si tenemos disponibles 8 gramos de metano de pureza 90%, obtendré más o menos agua que con metano puro. Sabemos que solo una parte de la muestra de 8 gramos es metano, entonces debo despejar la masa de reactivo. El porcentaje de pureza es igual a masa de reactivo sobre masa de la muestra por 100. Como sé que el porcentaje de pureza es el 90%, la masa de reactivo sobre la masa de la muestra, que son 8 gramos por 100, y puedo despejar. 90 sobre 100, el 100 estaba multiplicando, pasa dividiendo, los 8 gramos estaban dividiendo, pasan multiplicando, y despejo la masa de reactivo. 90% sobre 100% por 8 gramos. Por lo tanto, tengo 7,2 gramos de metano puros. Como sabemos que la masa molar de metano es 16 gramos por mol, entonces podemos calcular la cantidad de moles de metano. La masa de metano sobre la masa molar del metano, o sea, 7,2 gramos sobre 16,04116 gramos mol, obtenemos 0,4488 moles de metano. Tenemos dos cifras significativas en la masa de metano, 7,2. Continuamos, por lo tanto, lo podemos redondear a 0,45 moles. Haciendo la regla de 3, sabemos que un mol de metano me permite obtener 2 moles de agua. Por lo tanto, 0,4488 moles de metano me permitirán obtener 0,897 moles de agua, lo que es aproximadamente 0,9 moles de agua. Por lo tanto, tendremos 0,9 moles de agua en lugar de un mol y 16,2 gramos en lugar de 18 gramos. Ahora, si quisiéramos obtener un mol de agua, sabemos que deberíamos poner más metano impuro, porque parte de la muestra de metano impuro son impurezas que no reaccionan. ¿Pero cuánto? La cantidad de metano impuro que me asegure tener 0,5 moles de reactivo metano. Entonces, si sabemos que 0,45 moles de metano los tenemos en 8 gramos de metano impuro, entonces si yo quiero tener 0,5 moles de metano, haciendo la regla de 3, necesito 8,89 gramos de metano impuro. Si hacemos el cálculo utilizando el porcentaje de pureza, sabemos que ese porcentaje es el 90%, la masa de reactivo sobre la masa de la muestra, que es 8,89, entonces 90 dividido 100 por 8,89 nos da 8 gramos de metano. O sea que estamos corroborando que vamos a obtener 8 gramos de metano, y si dividimos por la masa molar, que eran 16, o sea que de esta manera voy a poder obtener los 0,5 moles de reactivo metano que me van a permitir obtener un mol de agua en la reacción. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuánto metano impuro necesito colocar? 8,89 gramos. Hasta aquí hemos llegado con este video. Muchas gracias por escucharme. Hay un siguiente video en donde continuaremos con la guía 8. Muchos éxitos y saludos. Hasta luego.